Saludos a todos, bienvenidos a Chain Hacks, donde la operación se entiende y se mejora con criterio. Hoy tenemos un tema que te prende en fuego sin avisarte. Buying without metrics, the original sin. Comprar sin métricas, el pecado original. Y sin maquillaje, lo que no se mide se descontrola. Para profundizar y desmenuzar este tema, hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es Marcos Lizardo. Tiene 8 años de experiencia en procesos de compras en distintos sectores. En el sector de manufactura de dispositivos médicos y electrónicos, en retail, servicio. También tiene experiencia supervisando personal en estos procesos y implementando procesos de gestión de indicadores para procesos de compra, principalmente compras industriales. Marcos, es un honor para nosotros tenerte hoy aquí en nuestro espacio de Chain Hacks. Estamos muy ansiosos por tener tus aportes y aprender de ti. Bueno, Alain, antes que nada, te agradezco la invitación. Para mí es un placer compartir este espacio contigo, donde pueda compartir mis experiencias y mis enseñanzas a todo el público, especialmente a líderes de empresas. Excelente, excelente. Bueno, para ya aterrizar un poco más y entrar un poco en materia, el propósito de este espacio de hoy es realmente concientizar a los líderes operativos de compras y dueños de empresa en la criticidad e importancia que tiene la implementación o usar métricas en nuestros procesos de compras. ¿Para qué? Para que esto funja como base de toma de decisiones informadas y eficientes. En ese sentido, evitar la creciente inestabilidad durante la cadena de suministro. En ese sentido, Marcos, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué tú consideras, basado en tu experiencia y tus vivencias, que es crítico tener estos indicadores en nuestros procesos de compra para que la empresa pueda tener resultados consistentes y pueda tener una operación estable? Mira, Alain, excelente pregunta. Y quiero iniciar con una frase muy famosa que dice que lo que no se mide no se puede controlar o mejorar. En todos los sectores de cadena de suministro, retail, manufactura, servicios, es imprescindible, es vital el trabajar con indicadores de compras, porque te permite predecir y gobernar los procesos. Excelente. Entonces, iniciando o poniendo el escenario, ¿verdad?, de que no estamos trabajando con indicadores, ¿qué es lo que sucede? No hay control, no hay predicción de nada, y lo que sucede es una inestabilidad que se propaga rápidamente, que afecta a todo. O sea, te genera gastos adicionales, retrabajo, retraso, decae la calidad de servicio que tú ofreces. Y te puedo poner ejemplos. En el sector de manufactura, tú puedes tener un caso donde se detuvo la línea por el hecho de que el comprador no está utilizando los indicadores. Y sucedió que por él no trabajar con el indicador de alar órdenes de compra a tiempo, hubo un alza en la demanda y no llegaron las órdenes. O sea, cuando tú dices alar es adelantar. Adelantarla, exacto. Por un alza de demanda, entonces hay que adelantarla para que llegue a tiempo. Correcto. Excelente. Entonces, ¿qué sucedió? La línea se detuvo, hubo tiempo de ocio, le quedamos mal al cliente y la reputación de la empresa también decae. Eso sin contar, ¿verdad?, el beneficio que no se tiene económicamente hablando. Excelente. En la parte de retail, tú lo puedes ver como un faltante en góndola. Excelente. O sea, tú vas a una farmacia, a un supermercado y no encuentras un producto básico. Y viene atado al no usar indicadores, en el sentido de que el comprador no colocó una orden de compra a tiempo. Y esto generó que el material se perdiera el lead time, o sea, el tiempo de entrega. Y se pasaron 1 o 2 semanas sin el producto. Igual, o sea, genera impactos masivos en ventas, en la atención al cliente. O sea, yo como cliente pierdo fe en esa compañía o en esa empresa, ¿tú entiendes? No, ya la experiencia se deteriora y tú no quisieras volver a ese supermercado. Correcto. Además de que tú te vas con la mano vacía. Claro. Entonces, en el otro ámbito, en el sector de servicios, por poner un ejemplo, una empresa que trabaja o brinda servicios de fumigación
Vamos a suponer que tú contratas un servicio a 2 semanas y en esas 2 semanas te llaman y te dicen que no te pueden entregar o no te pueden hacer el servicio. Eso pudo haber sido ocasionado por en la gestión de compras, por no utilizar un indicador que le midiera la confirmación de la orden a tiempo. Llegó tarde y no pudieron brindar el servicio. O sea, fíjate cómo al final sucede básicamente algo similar en cada sector. Y es que tú dejas de ganar dinero, pierdes esa confianza en el cliente y tu servicio entonces decae. Y se detienen los procesos al final. Correcto. Entonces, excelente. Pasando al otro aspecto, el sí utilizar los indicadores te permite un flujo controlado, estable, te permite empoderarte del proceso y de la operación como tal. Adicional, te permite predecir situaciones de cambio y te va a permitir llevar un seguimiento end-to-end y repetir resultados positivos, pero al mismo tiempo minimizar impactos negativos. O sea, si tú lo ves desde ese punto de vista, tú estás ganando 2 veces ahí casi. Sí, mira, Marcos, si me llevo el mensaje principal, al final si implementamos y tenemos métricas en las operaciones, eso va a permitir tener visibilidad de dónde se puede romper a nivel de abastecimiento. Exacto. La cadena. Y ya como lo estamos proyectando con anticipación, hacer acciones para mitigar esa proyección de rotura de inventario, de cualquier tema que pueda afectar la disponibilidad de algún producto. Exactamente. Excelente, me encantó la forma de tu verlo y cómo lo desglosaste. Pero, y diste algunos ejemplos y fueron buenos, fueron muy concisos y claros. Pero tú tienes alguna vivencia clara, precisa, que te haya hecho entenderlo a profundidad. Claro que sí. Mira, al inicio de mi carrera profesional como comprador, tuve una situación muy marcada. Trabajaba sin indicadores al inicio y era en una empresa de manufactura de dispositivos médicos. Y yo era un comprador transaccional, meramente. O sea, yo colocaba mis órdenes y me aseguraba de cumplir en tiempo esa parte. Sin embargo, el paso 2, que es confirmar la orden de compra, hubo una situación donde no lo hice a tiempo. O sea, tuve en el día a día, se me complicó y no tenía esa guía, ¿verdad?, que me dan los indicadores. ¿Y qué sucedió? Hubo una pequeña alza en la demanda. Las órdenes no llegaron a tiempo porque se confirmaron tarde y generó un impacto en la línea de producción. O sea, la línea se detuvo más o menos una semana y media. ¿Y qué impacto tuvo económico? Bueno, unos $225,000. ¿Qué? Pero no solamente eso, o sea, eso es por la parte de ventas que se está perdiendo en base al plan de producción. Pero también hay un ocio en la celda de trabajo de personas que no están haciendo nada por el hecho de que el material no está ahí. Y siendo un dispositivo médico, hay un impacto a la persona, o sea, al cliente final, a quien usa el dispositivo, que le afecta o le puede afectar más la salud delicada que pueda tener. Sí, en ese caso hay un compromiso no solamente con el negocio. Exacto. Para continuar el negocio hay un compromiso no solamente con un cliente habitual, sino con un usuario final que de eso depende su salud. Exacto. O sea, ahí hay un tema humano y social. Exactamente. Excelente. Esto levantó muchas banderas. O sea, después de esa situación se incorporaron los indicadores. Se empezó a trabajar de manera más organizada, estructurada. Yo me sentía mucho más en control. O sea, yo pasé de ser un comprador que simplemente ejecutaba a un comprador que estaba en más dominio, podía predecir situaciones y escalarlas a tiempo antes de que ocurrieran. Eso permite que el plan se reajuste si es necesario para evitar ese tipo de impactos que te mencioné. Y se logró mitigar entre un 85 y un 90% de estas incidencias por el uso de los indicadores. Y te estoy hablando de uno. Claro. Pero en su mayoría el impacto es positivo. Sí, sí. Mira, Marcos, excelente. Realmente ese caso que tú traes sobre la mesa me impacta. De hecho, me llevo 3 mensajes bien concisos, fueron bien claros y realmente importantes. Primero, que por la implementación de esos procesos de gestión de métricas, compra se volvió en algo controlable. Exacto. Porque en tu caso no fue falta de esfuerzo, fue falta de señales tempranas. Exactamente.
Entonces, me explico. En compras, los indicadores funcionan como un semáforo. Imagínense un indicador de órdenes confirmadas a tiempo. Si tú no le das un seguimiento cercano, rápido, a confirmar una orden, esto se puede traducir en que en parada de líneas, en faltantes de producto terminado, en pérdida de dinero de manera masiva y un deterioro del servicio de cara al cliente. Pero sobre todo, lo que más me impactó de esa anécdota que hiciste, que es el cambio de tu rol. Tú pasaste de ser un simple ejecutor, de colocar órdenes, a alguien que cuidaba, protegía el negocio totalmente. Porque en compras, eso hay que estarlo bien claro, comprar sin métricas es comprar a ciegas. Sí. Ahora, comprar con métricas es comprar estabilidad. Claro. En ese sentido, yo también tengo una experiencia que me encantaría compartir. También fue en mis inicios en supply chain y en áreas operativas, donde yo también era un junior buyer. Y realmente para mí se iba a acabar el mundo cuando me pasó esa situación. Y fue que yo coloqué una orden tarde. Entonces, como no se estaban llevando los métricos y sobre todo lo de compras, no había una alerta, no había una señal que al sistema le dijera, mira, está pasando esto. Entonces, al final, yo la coloqué cuando sentí que yo tenía tiempo para colocarla. El problema era que ese componente que yo no compré a tiempo, el suplidor me dijo, mira, yo no te la puedo entregar en el tiempo que tú la necesitas. Y claro, yo me estaba comiendo el lead time. Yo estaba desviándome del tiempo de entrega que hemos acordado previamente. En ese sentido, yo quedé alarmado porque yo sabía que ese componente afectaba 3 líneas de 6 que existían en el piso de producción y que todos los productos terminados utilizaban ese componente, que era un químico, era una resina, al final del día. Nunca se me va a olvidar porque yo sentía que el mundo se iba a acabar, yo tenía un pánico. Yo duré días sin dormir. Mi primer trabajo, que pase eso, que el medio piso de producción se pare y que el impacto proyectado por el paro era alrededor de $500,000 en esa época, hace 10 años. Dinero. Un dinero. Entonces, al final, gracias a Dios, todo el equipo, cuando vio la situación, se volcó a ayudarme, a darme apoyo. Y una compradora senior, que en ese momento, se lo agradezco en el alma, me dio apoyo, que era como una especie de mentora operativa en ese momento. Okay. Y consiguió el material prestado de una planta que también producía dispositivos médicos. Y entonces, como no hicieron ese préstamo, ya se pudo mitigar esas paradas que habíamos proyectado. Y cuando simplemente no llegó el producto, se le devolvió. Okay. O sea que al final del día, aunque el servicio estaba dependiendo de un hilo, Claro. o sea, yo estaba con los nervios de punta. Entonces, y el departamento completo. Yo no sabía ya dónde ponerla. Ya yo no sabía cuántas veces más ir al baño. Ya yo no sabía qué hacer, de verdad. O sea, fue un momento sumamente impactante para mí. No, y estresante. Y estresante. Pero ahí yo entendí que las métricas no son un reporte. Las métricas son estabilidad, tranquilidad y confiabilidad. Exacto. O sea, desde ese día mi visión sobre la métrica cambió totalmente. Y en ese sentido, Marcos, de que ya concretamos que las métricas son un ente de dar confiabilidad, tranquilidad, de atacar a tiempo por la visibilidad, los problemas que se están proyectando a futuro. ¿Qué criterios consideras que son importantes cuidar a la hora de implementar métricas y utilizarlas? Porque hablamos mucho de métricas que son importantes, de que sin ellas la operación sufre. Pero yo no creo que se le quede solamente ahí. Yo creo que debe cumplir ciertos criterios y ciertas condiciones para que realmente agregue valor a la operación. ¿Tú puedes narrarnos, desde tu punto de vista, tu experiencia, cuáles son esos criterios que debemos cuidar? Claro. Mira, me llegan a la cabeza unos cuantos, pero hay 2 que para mí son imprescindibles. Uh-huh. Y es la integridad de la data Uh-huh. y la correcta estructuración y filtrado de la misma. Uh-huh. Porque de ahí va a depender el cómo va a ser el resultado final de la ejecución de los indicadores. Y algo que hay que tener claro, Alain, que también, ¿verdad? Uno menciona muchos indicadores que te puede afectar o que te puede ayudar. Los indicadores no siempre se van a ver bonitos.
O sea, no siempre tú vas a tener un panorama ideal que tú dices, wow, No debería. no tengo problema. Si tú ves eso al inicio de tú incorporar indicadores, hay algo que está mal. Sí, hay algo que está La mal. data no está bien. Y si fuera así, no fuera necesario lo indicador. No fuera necesario. Claro. Pero yo considero que siempre es necesario. Sí. Entonces, la importancia del indicador, de la fiabilidad de la data, es que te muestre la realidad en base a la operación. Claro. Aunque sea fea. Porque ese va a ser tu norte, ese va a ser tu guía de tú decir, ok, esto es lo que yo tengo, vamos a arrancar por aquí, tengo que priorizar esto, tengo que hacer tal cosa para evitar X situación. Entonces, sí, eso va a pautar tu ruta crítica de acción. Claro. Simplemente. Tu path va a ser por ahí. Claro. Entonces, otro criterio que para mí es súper importante también es el uso disciplinado de los indicadores. Porque de nada te sirve tú tener los mejores métricos del mundo, o sea, con data confiable, bien estructurado, si tú no lo utilizas. Claro. Pero da de seguimiento. manera disciplinada, seguimiento, que tú estés constantemente revisándolos, trabajándolos, accionando con las situaciones críticas y puntuales que tú tienes ahí. Porque si no, tú no vas a lograr tener ese control, esa estabilidad que uno quiere buscar y tener. Primero, por el compromiso que uno tiene, la responsabilidad que uno tiene como profesional. Y segundo, por la estabilidad a nivel de la empresa, o sea, del negocio. Es súper importante tenerlo así. Hay otros criterios que son igual de importantes, como el end-to-end del ciclo de compras, Claro. para que abarque todos los métricos que se deben de evaluar en la parte de compras, y la visión actual y la tendencia. Porque tú vas a tener un escenario actual y tú puedes proyectar una tendencia y decir, mira, aquí queremos llegar, necesitamos llegar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un target, claro. Claro. Es importante también eso que tú mencionas de setear un target. Porque si tú no tienes un objetivo claro, tú no sabes para dónde tú vas. No, Entonces, tú no sabes qué tú estás persiguiendo. Exactamente. Claro, todo el mundo quisiera que el objetivo sea 0, 0, 0, 0, 0, pero hay veces que el 0 es imposible. Es imposible. Entonces hay que tener una meta realista. Que se pueda alcanzar en una medida X de tiempo con el uso correcto y disciplinado de los indicadores. No, y que permita realmente que la operación esté estable, o sea, que cumpla los dos criterios. Exactamente. Mira, Marcos, a mí me encantó como tú lo has descrito, los criterios que has pensado. De hecho, me sorprendió porque creo que se alinean mucho a los criterios que yo también tenía pensado. Y yo estoy 99.9% de acuerdo contigo. De hecho, yo lo resumiría en 3 pilares. Tener una data limpia. Claro. O sea, limpia es que sea accurate. No que el reporte está bonito. No. Que la gente se confunde. No es lo mismo. No es que el reporte esté bonito, es que la data esté real. Lo que es, que narre cómo la operación está en el día de hoy. Exacto. En segundo lugar, que el deck de indicadores que hayamos elegido cubra end-to-end el proceso de compras. Desde que se levanta o se dispara el requerimiento de compras. Exacto. Hasta que se paga la orden de compra al suplidor. O sea, eso es sumamente importante, el end-to-end, porque si no tú vas a tener huecos. Exacto. Donde tú vas a fallar y al final no vas a cumplir el objetivo de tener end-to-end algo estable. No, y que al final se correlacionan. Sí. Tiene un impacto entre un... Correlacionado totalmente. Claro. Entonces, y número 3, el uso disciplinado y que genere acciones. Porque he visto entornos donde sí lo miran disciplinadamente, porque es una directriz, es un procedimiento. Exacto. Pero en la reunión nadie levanta acciones, no se anotan, no se mandan las minutas, no se mandan las acciones por correo, no se pone un nombre y una fecha, Exacto. un compromiso, un accountability dashboard. Eso no se hace. Entonces, yo lo resumiría como que esos son los 3 criterios que yo tomaría como de suma importancia para correr un proceso de medición. Porque lo voy a resumir en pocas palabras. Los métricos no es para verse bonito, es para que nos narren una situación actual y en base a esa situación actual nosotros empezar a dar nuestros primeros pasos para enderezar la operación. Y esto nos permite, o sea, ya cuando compras entra ahí a tener métricos, pasa de ser reactiva a ser un sistema de prevención que puede ver a mediano plazo dónde se va a romper el abastecimiento. Exacto. Y tomar acciones para corregir y mitigar y que esto no pase. O sea, que realmente yo lo veo hasta aquí. Y
yo te quisiera hacer una pregunta muy, muy importante. Porque al final uno llega a conclusiones no por lo que uno escucha, lo que uno lee, lo que uno ve, sino por las vivencias. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué tú has vivido que te ha llevado a decir que esos son los criterios más importantes? Porque también hablemos claro. Claro. Mira, tuve una situación muy puntual, igual en el sector de dispositivos médicos. Ya trabajando con indicadores. Ujú. Estoy trabajando con el indicador que me habla de adelantar órdenes de compras a la fecha de llegada. Ujú. Porque en ese momento tenía muchas incidencias. Ujú. Y ok, ¿qué está pasando? Comienzo a ejecutar, ¿verdad? Confiando en mi data Ujú. que está íntegra. Ujú. Bueno, ejecuto mis acciones. ¿Y qué sucedió? Que la data no era confiable. O sea, estaba, no voy a decir alterada, pero no estaba alineada al plan de producción. Ujú. ¿Qué sucedió con eso? Que en vez de yo solucionar un problema que me estaba presentando el indicador, Ujú. se abrió uno nuevo y no se resolvió el original. Ujú. Realmente yo no necesitaba alar toda esa cantidad de órdenes, sino empujarlas. O sea, setear una fecha más tarde para la entrega. ¿Qué sucedió con eso? Que llegaron muchas órdenes que no deberían llegar antes de tiempo. Se abarrotó el almacén. El inventario, hubo exceso de inventario y subió a unos $630,000. Nada más de exceso. Ujú. Entonces, fíjate cómo la importancia que tiene la integridad de la data en los indicadores, porque tú puedes accionar creyendo que está todo ok y alineado y puede resultar en un esfuerzo en vano, en cierto sentido, y que impacta a la empresa arriba de Sí, todo. sí, mira, diciéndole en pocas palabras, tú no agregas valor y destruyes. Exacto. O sea, que eso está súper fuerte. O sea, Entonces, obviamente, luego de esa situación, se generaron ciertas correcciones para evitar, ¿verdad?, que la data no fuera verídica. ujú. Pero yo de mi parte, porque tenemos que aprender de las experiencias. Especialmente uno aprende más de las malas. Y de las Claro, claro. Porque eso me No se- llenó de mucha ansiedad, estrés. No se olviden. No se olviden, te No se marca. olviden. Te marca. No Te se marca. olviden. Entonces se incorporaron herramientas para evitar que esto sucediera, pero yo de mi parte lo que hacía era un double o triple check para validar que estaba correcto. Yo revisaba mi MRP, cuando Claro. yo tenía una cantidad abrupta de incidencias, revisaba mi MRP o como última instancia, ya yo iba con mi homólogo de planificación para validar que esa información era correcta Claro. y que estaba alineada al plan de producción. Sí, sí, que sí, realmente había un cambio en el NPS. Claro. Que realmente dictaba esos cambios. Correcto. Y tú sabes qué herramienta yo considero muy buena para realmente validar si hay cambios de demanda bruscos que te estén generando esos adelantos y o empujar esas órdenes. Usar un waterfall. Ah, sí. Ver el rolling pasado contra el rolling forecast pasado versus Sí. el rolling forecast nuevo. Eso te va a ayudar a entender si esas métricas rápidamente tienen un fallo. Sí. Y más si son en la métrica de adelantos o de empujar órdenes. Hacer push-out o pull-ins de órdenes de compra. Y siéndote totalmente franco, Ajá. fue una de las herramientas que yo aprendí a utilizar después de eso. Excelente. Porque que yo dije, esto no me puede volver a pasar. No. Y no me va a pasar porque ya yo desconfiaba de la integridad. Claro. No fue ya, o sea, después un tiempo de que, oye, lo que está saliendo ahí está alineado 100%. Excelente. No, mira, Marcos, excelente. Realmente a mí me han encantado tus intervenciones, los aprendizajes que tuvimos de ti hoy han sido súper claros, concisos, llanos. Sí. Yo lo voy a resumir en dos ideas centrales. Es mucho más de ahí, pero para resumirlo en dos ideas centrales. Concluimos con que los métricos ya no son opcionales y en procesos de compra no son opcionales. Concluimos con eso. Sí. Porque si no, el comprador no va a tener un norte que perseguir. Va a ser ineficiente, va a ser un colocador de orden y va a hacer acciones aisladas que no van con la estrategia de la empresa y al revés va a causar y va a hacer acciones que le causen daño a la operación. Exactamente. O sea que simplemente es imprescindible también para anticipar riesgos futuros. Por ahí me quedó claro que no son negociables las métricas de compras. No son negociables. No deben serlo nunca. Entonces, en el segundo sentido, la segunda idea central es que para que esas métricas funcionen deben cumplir ciertos criterios. Tiene que tener la data limpia,
o sea, íntegra, el sistema de revisión de métrica debe ser recurrente y que obliga a levantar acciones y llevar una pizarra de accountability con nombre y fecha. Claro. Y que, sobre todo, revise el proceso end-to-end, por lo menos de compras o de abastecimiento. Esas son las dos ideas centrales que me llevo de todas tus enseñanzas. De hecho, la quisiera conectar con una vivencia que yo tuve. Y fue donde igualmente yo recibí un reporte, no con falta de integridad de los datos. Los datos que estaban ahí estaban bien, pero estaban incompletos. O sea, había una mala estructuración. Exacto. Un mal filtrado. Y eso me hacía ver las acciones incompletas. Entonces, se hicieron múltiples esfuerzos, en este caso, para reducir el exceso proyectado a una empresa. Pero si solamente yo veía el 50% de las incidencias, ¿qué tú crees que pasó? Me esforcé muchísimo. Y no cumplí. Y al final no se cumplió el propósito. Porque el otro 50% sí llegó. Y del 50% que yo ataqué, tú sabes que los suplidores no un 100% te lo van a aceptar. Empujar y cancelar órdenes. Claro. Entonces, al final, simplemente porque eso no estaba totalmente bien filtrado, no se pudo atacar ni cumplir con el plan, ni con lo que se quería lograr. Entonces, eso que tú mencionaste me acuerda de ese momento. Y fue brutal porque tuvimos que alquilar almacenes externos. La materia prima se le aumentaba el costo porque para llevarla al piso de producción había que pagar un traslado para llevar al piso. Porque los materiales que sí se necesitaban llegaron luego. ¿Y dónde se tenía que poner? En el lugar alquilado. Claro. Entonces tenía que pagar un transporte extra cada vez que se iba a hacer el quiteo. O sea, fue horrible esa experiencia. Fíjate el impacto que una data filtrada de manera no correcta tiene en los costos adicionales. Mira por todo lo que tuvieron que incurrir. Claro. Para poder solventar la situación que se disparó por una data que no estaba bien estructurada. Correcto. Y por eso yo concluyo en esta experiencia de que, primero, no podemos permitir que la data esté incompleta. Segundo, si la data está mal, vamos a destruir valor siempre. Sí. Ya sea de una forma u otra, en ineficiencia o en resultados financieros para la empresa. Pero ya para ya ir dando un cierre que yo le quiero dar a la audiencia, sobre todo a los dueños de empresas, líderes operativos. Como experto, Marcos, yo te quisiera pedir que nos dieras una recomendación de qué métricas iniciar en una operación que tal vez esté un poco inmadura, porque no vamos a pasar a la operación más madura. Claro. Pero ¿qué primeros pasos puede dar una empresa mañana, o sea, mañana mismo? ¿Qué métricas pudiera implementar para empezar a enderezar y disminuir la intermitencia del flujo de sus materiales? Bien, Alain. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cuáles serían esos métricos para iniciar, ¿verdad? A esos dueños de empresa, líderes que no están utilizando el día de hoy los indicadores. Yo arrancaría por 4. Órdenes no colocadas, órdenes no confirmadas, requerimiento de adelantar fecha de entrega de órdenes de compra y exceso de inventario. ¿Por qué? Porque estos son los que te van a ayudar a drivear ese inicio de ese nuevo capítulo que tú quieres desarrollar, tanto en tu departamento de compras como en tu empresa. Entonces, aquí tengo unos Pareto chart, ¿verdad? Enfocándonos en el 80-20, básicamente, donde tenemos el mayor impacto o los componentes que te generan el 80% de tus impactos. Aquí tengo varios ejemplos de los métricos que te mencioné. Por ejemplo, en órdenes no colocadas, tenemos una incidencia de un 29% en material nuevo por falta de creación de ciertas informaciones en la data maestra. O sea que en el primer métrico que recomiendas para implementar mañana, órdenes no colocadas, en el 80-20, o sea, en el análisis de esos pocos que te impactan mucho, Exacto. sale que la mayor incidencia es material nuevo con el maestro incompleto, la data maestra. La data maestra. O sea que hay una incidencia de un 29%, que si atacamos eso, se desaparece un 29% de los roadblocks, de los obstáculos. Exactamente. Y, por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, otros
otras situaciones otras incidencias que nos están generando órdenes no colocadas, como requisiciones no liberadas a tiempo. Okay. Súper importante. O sea, la ventaja de tú tener esta información es que tú sabes por dónde tú vas a empezar. O sea, ya tú estás detectando cuáles son los problemas. Y tú dices, ok, yo tengo que empezar atacando esto. Sí, definimos cuatro indicadores. Por ejemplo, y si seguimos con el ejemplo de órdenes no colocadas, vemos las razones que están impactando el total de las incidencias. Correcto. Y vemos el magnitud de cada razón. O sea, cada razón, qué grado está impactando. ¿Qué ponderación está representando? ¿Qué ponderación está representando? Excelente. Sí, porque mira, si nos vamos aquí, en órdenes no confirmadas, vemos que el 45% de las incidencias del total es que el proveedor no confirma por falta de capacidad. Ya sabemos que para poder esos componentes va a haber que buscar un proveedor alterno. Exacto. Para que esto no siga sucediendo a futuro. Exactamente. Ya sabemos de un inicio que tenemos una razón muy latente que está haciendo que nuestro sistema esté desestabilizado, o sea, que esté fuera de orden. Y que no te va a permitir avanzar. No te permite. O sea, mientras el proveedor no tenga capacidad, tú vas a tener órdenes no confirmadas. Claro. No, me encantó esta visión, Marcos, de un Pareto, ese 80-20, que nos permite ver nuestra foto inicial. Yo también les recomendaría a los dueños de empresas que mañana mismo hagan un Pareto y identifiquen por qué sus órdenes no están colocadas. Exacto. Por qué sus órdenes no están confirmadas. Si bajas un poco, yo también les recomendaría que vean por qué y en qué magnitud hay requerimientos por adelantar que no están ejecutados todavía. Exacto. Y ver por qué sus excesos están a ese nivel que están. A esos niveles. Y las razones que impactan en mayor magnitud. Aquí si vemos el exceso, vemos que un 40% del exceso está derivado o driveado porque hay un MOQ muy alto. O sea, un mínimo de compra muy alto versus la demanda. Pero hay un porcentaje que también se puede atacar, que es que hay un forecast optimista. Si nos fijamos aquí, hay un forecast optimista donde es algo que tú puedes atacarlo más rápido. Claro. Queda en ti. Claro. Mira, excelente. Me encantó esta recomendación, Marcos. La valido 100%. Yo creo que un Pareto para saber cuáles son las pocas razones o incidencias o las pocas razones que nos están impactando mucho nos ayuda bastante. Entonces... Aquí tengo también, Alain, unos gráficos de tendencia, ¿verdad? Porque queremos apuntar a algo. Okay. Queremos llegar a un punto donde ya podamos tener mayor control de la operación. Por ejemplo, aquí yo tengo de los mismos 4 indicadores que te mencioné, unos gráficos de tendencia, asumiendo un tiempo de 12 semanas. Ok. Semana 1, implementación de los indicadores. ¿Y cuál es la expectativa a la semana número 12? Excelente. Con el uso de indicadores. Ahora, hay algo importante y que lo mencioné anteriormente. Si no definimos un target, vamos a andar sin rumbo, claro. No vamos a llegar a ningún lado, ya llegamos. Claro, quisiéramos llegar a 0. Claro. Que el target sea 0, pero para yo llegar a un target de 0, yo tengo que definir uno más realista primero. Por ejemplo, aquí en el de órdenes no colocadas, yo estoy definiendo un target semanal de 5 órdenes. O sea, yo no debo tener más de 5 órdenes sin colocar. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Excelente, me encanta tu visión. Entonces, ¿cuál es la expectativa, verdad? La tendencia que queremos llevar a cabo. Estamos iniciando acá, ¿verdad? Y llegar aquí. O sea, aquí estamos cumpliendo nuestro target en la semana más o menos 11. O sea, nosotros queremos en la semana 11 ya cumplir con ese target. Claro. Vemos que estamos haciendo una proyección realista donde el progreso no es lineal, donde hay un setback en la semana 4, que es normal en todo proceso. Claro. No podemos tampoco proyectar un proceso lineal donde todo... Es que no es lineal. No es lineal. No es lineal. Pero sí es de mejora continua. Exactamente. Excelente. Entonces... Y eso es considerando, ¿verdad? Esos roadblocks que vimos en el Pareto Chart, de que quisiéramos que fuera en menos tiempo. Claro. Pero hay roadblocks que son muy puntuales, que hay que atacarlos y toman algo de tiempo en cerrarse para llegar a la meta que queremos establecer. No, y mirando aquí que es una proyección, pero luego de que
como estamos en la fase inicial, o sea, lo que de mañana debería ser ese dueño de empresa o líder operativo o líder de compras, pero luego debe utilizar estos mismos análisis de tendencia para medirse semanalmente. Exacto, claro. Para ver su progreso semanal ya de manera periódica, disciplinada y hasta que dura la operación. Claro, es que esto es algo de nunca irse. Mira, Marcos, para concluir, a mí me encantó esta propuesta que traíste en el día de hoy, un Pareto Chart para saber tu pintura actual, dónde tú estás parado, las razones y un análisis de tendencia donde tú también fijas un target y también hacemos un análisis de qué tiempo podemos entrar dentro del target. ¿Sabes? Y que ese mismo análisis de tendencia va a ser el chart que vamos a ver semana tras semana para medir el progreso. Exacto. Excelente. Me encantó esta propuesta. Y creo que ya para cerrar y darle un mensaje concreto a la audiencia, sobre todo, como mencioné, a esos dueños de empresas y líderes operativos. Señores, miren qué sencillo esta propuesta que trajo Marcos, pero que es una propuesta que puede ser súper poderosa, puede reducir costos, claro, puede reducir el estrés operativo totalmente y puede crear una mejor relación suplidor-cliente con tu cliente. Claro. Porque tú vas a tener una estabilidad operativa. Marcos, excelente. Gracias de verdad por esta propuesta y por todas las enseñanzas del día de hoy. Los espero a todos en nuestro próximo encuentro de Change Hacks, donde entendemos la operación y la mejoramos con criterio. Excelente.